la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. La predicación en el día de hoy se titula Reenfocando tu misión ministerial. ¿Y por qué traje este título? Porque a pesar de que es el principio del año, no quiero solamente enfatizar en lo que vamos a hacer, bajar de peso, juntar más plata, tomar unas vacaciones, comprarme una casa, comprarme un carro. ¿Cuáles son los propósitos de este año? ¿Cuáles son las resoluciones que me he propuesto hacer este año? No voy a hablar de eso. Voy a hablar de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos sugiere hacer. Y por eso traje este título, Reenfocando tu misión. Cada uno y todos los que estamos aquí tenemos una misión. Y la misión, hermanos, no fue solamente haber nacido. Nadie de nosotros dispuso el haber nacido. Nadie solicitó a nuestros padres que naciéramos. Ni siquiera lo sabíamos. Recién vinimos a tener conciencia después de haber tenido unos cuantos años en la tierra. Así es que en cuanto al pensar de que queríamos nacer, no tuvimos parte en esa opción o decisión. El que tuvo parte en esa opción y decisión fue Dios. Dios decidió cuándo íbamos a nacer. Dios decidió en dónde íbamos a nacer, en qué parte del mundo íbamos a nacer. Y Dios decidió qué apellido íbamos a tener. Todo está predispuesto de parte de Dios. Y el título de este sermón es Reenfocando tu misión ministerial. Porque Dios tiene un propósito, como les decía, pero hay un propósito establecido en la palabra en cuanto al ministerio, y Dios lo estipula claramente en la Biblia. Y para eso me gustaría leer 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Si no lo tienen en sus Biblias, pueden verlo en la pantalla, lo cual está frente a ustedes. Y dice de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre mío, te damos gracias por esta lectura de tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, en cuanto a este pasaje bíblico, este fue Pablo quien lo escribió. Se lo escribió a su hijo. Era su hijo espiritual, no era su hijo biológico. Se llamaba Timoteo. Aparentemente era un joven, pero aparentemente era un joven muy entregado a las cosas de Dios, a punto de que Pablo lo puso en una iglesia para que la
llevara, para que fuera pastor de esa iglesia. Pero hermanos, no solamente esta carta está dirigida a Timoteo, pero esta carta, hermanos, es la última carta de Pablo. Pablo escribió muchas cartas, se llaman epístolas. Él escribió muchas, más que ninguna otra persona o personaje en la Biblia. Y esta fue precisamente la última carta de Pablo. El último capítulo incluso es el que leímos nosotros, el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo. Pablo iba a ser prontamente decapitado, iba a ser muerto. Él estaba encarcelado en una celda allá en Roma. Todos sus amigos lo habían dejado solo y él los menciona uno por uno. Se habían apartado de él. Al principio lo visitaban bastante en la cárcel, después ya no lo visitaron más. Comenzó a quedarse solo el gran Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Dice la Escritura que echaba de menos a su hijo Timoteo, porque Timoteo era fiel a Dios, le había acompañado. No solamente echaba de menos a Timoteo, sino que también echaba de menos los pergaminos, la Biblia, porque no le permitían tener la Biblia en la cárcel. Seguramente se la habían quitado o sencillamente no las tenía de alguna forma. Él echaba de menos los pergaminos del Antiguo Testamento. Se sentía con frío en ese calabozo. Y en una oportunidad, cuando le habla a su hijo Timoteo, le dice: tráeme la capa gruesa, tráeme la capa gruesa. Porque Pablo tenía frío, escalofrío sin duda, en ese calabozo. Estas eran las condiciones que se encontraba Pablo al escribir estas últimas letras en su vida, porque sabía que sus horas estaban contadas. Y él lo pone de la siguiente manera. En la Reina Valera del año 1960 lo traduce de esta forma: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No podíamos ir con cuentos ante Pablo. Él había atravesado todas las penurias que usted se puede imaginar. Lo habían apedreado, lo habían dejado casi muerto, incluso pensaban que estaba muerto y lo tiraron fuera de la ciudad como si fuera un saco de basura, para que terminara sencillamente de podrirse. Pero no estaba muerto, estaba vivo. Y cuando se levanta, dice la palabra de Dios, vuelve a entrar a la ciudad y sigue predicando. Y vuelven a tomarlo preso. Ese Pablo era increíble. Y en estas condiciones él le dice esto a su hijo Timoteo, lo cual me gusta también en la traducción de la Biblia de las Américas, lo cual dice: porque yo ya estoy para ser derramado. Es otra traducción, pero significa lo mismo. Para ser derramado como una ofrenda de libación. ¿Sabe lo que era libación? Se lo expliqué mientras tomábamos la Santa Cena. Era tomar la copa y derramarla hasta la última gota. Él se sentía en esa condición. Estoy por ser derramado como un sacrificio. Pero en todo lo que Pablo le escribió a Timoteo, saltaban en esa carta palabras, conceptos, letras que Timoteo observaba y seguramente temblaba al leerlas. Seguramente saltaban de la Biblia o de esa carta a los ojos, mente y corazón de Timoteo. ¿Qué es lo que era? ¿Qué era esto? No era que Pablo se sintiera triste ni se sintiera con frío, ni siquiera era el hecho de que él iba a morir. Eso pudiera haber resaltado en la carta de Pablo a Timoteo, pero eso no era lo más importante. Pablo quería decirle algo más importante todavía.
algo mucho más importante que su propia muerte en esa cárcel romana. Y Pablo se lo estipula claramente a Timoteo. Y se lo dice una y otra vez. Le dice, predica la palabra. Olvídate de que estoy preso. Olvídate de que tengo frío. Olvídate de que mis amigos no están conmigo. De que voy a ser decapitado. Lo que quiero decirte es algo más importante que todo eso. Es que prediques la palabra. Y él continúa diciendo, insta a tiempo, insta afuera de tiempo. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta, hermanos, lo que Pablo en esas condiciones precarias, infrahumanas en que se encontraba, estaba diciéndole a Timoteo. Algo sobrenatural. No le importaba que iba a morir y en las condiciones que iba a morir. Él quería que Timoteo supiera algo y que llevara a cabo algo, que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra insta significa insiste, insiste, no te canses, predica la palabra. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo. Pero Señor, yo no puedo ir por todo el mundo. Sí, pero puedes ayudar al que está en el otro mundo, al que está lejos por allá. A los misioneros, a los pastores locales que están en diferentes partes del mundo predicando. De alguna forma podemos ayudar a predicar, pero eso no es solo lo que le dice Pablo a Timoteo. Predica, insta a tiempo y afuera de tiempo, pero le dice también redarguye. Y también le dice reprende. Y también le dice exhorta. Todo en un solo versículo. Mire el énfasis que hacía Pablo. Quería que Timoteo entendiera algo primordial, sublime, trascendental, por sobre todas las cosas que nos pudieran llegar a interesar en esta tierra. Lo que sea, lo que usted se imagine. Una casa grande no tiene sentido. Buena plata en el banco no tiene sentido. Predica la palabra de Dios, porque hay almas y una alma vale más que los tesoros de toda la tierra. Y si tú puedes con tu esfuerzo mínimo predicar a alguien para transformar ese corazón a un corazón renovado para Cristo Jesús, has llevado un alma del infierno a la salvación a través de la sangre de Cristo por causa de tu predicación. Pero la palabra redarguir no me podía quedar tranquilo hasta entender lo que significa. Significa argumenta en contra de argumentos falsos. La palabra del Señor nos manda a redarguir. Si viene alguien con argumentos falsos, argumenta tú en contra de esos argumentos. Lleva la contraria y tú dices, no, la palabra de Dios me dice algo totalmente diferente a lo que tú me dices. Pero caemos en el error muchas veces de decir, mira, yo entiendo lo que tú me dices. Yo acepto lo que tú me dices. Yo acepto todas las religiones. Respeto tu religión. Respeto tu forma de pensar. Pero Pablo le decía a Timoteo, redarguye, argumenta en cuanto a argumentos erróneos y falsos. Para eso se necesitan agallas, se necesitan actitudes como la que tenía Pablo, muriéndose, muerto de hambre, flaquísimo estaba, en un calabozo, sus días contados y todo lo que hemos mencionado, y diciéndole a Timoteo lo más importante de todo, su escrito. Sigue predicando porque hay almas que salvar.
y se van a ir al infierno si tú no les predicas. Pablo ya murió, Timoteo ya murió, pero tú y yo estamos vivos. Pablo le dice a Timoteo, reprende. ¿Qué significa reprende? Significa expresa desaprobación ante una acción inapropiada. Alguien lleva a cabo una acción inapropiada. Tú vas a tener que reprenderlo en privado. Eso lo dice la palabra del Señor. Reprende a aquel quien tú amas. Sí, Señor, pero ¿qué pasa si aquella persona no recibe lo que yo les digo? Pues entonces hay pasos que se tienen que dar. Ve y toma entonces a un hermano de peso espiritual, de madurez espiritual, oh hermana, y habla con aquella persona para que ante dos testigos se logre sacar a la luz la realidad. Y si la persona aún todavía no quiere, díselo al pastor. Y el pastor eventualmente, si no recibe la disciplina a aquella persona, la iglesia se lo menciona a la iglesia. Son los pasos que nos da a entender la Biblia, lo cual no se llevan a cabo últimamente. ¿Por qué? Porque apenas uno intenta poner en control algo que está erróneo o inapropiado, ya sencillamente no les gusta a esa persona. Pero Pablo le dice esto a Timoteo y nos lo dice a nosotros. Exhorta, le dice. ¿Y qué significa exhorta? Haz un llamado con autoridad para que se haga o se deje de hacer algo. Si vemos que continuamente se está llevando a cabo algo que no es productivo, vamos a hablarlo, vamos a exhortar de que eso no se debe ser así. Por eso, hermanos, prepárese para este año, prepárese para el año presente, porque si queremos verdaderamente ser una iglesia santa para Dios, entonces tenemos que aplicar el concepto de la palabra santidad, lo cual significa separarnos del mundo, separarnos del chisme, separarnos de la habladuría, separarnos de las malas costumbres y apartarnos de una vez por todas ante Dios y para Dios. Es difícil, va a ser bien difícil, hermanos, pero el Señor anda buscando valientes. Por eso la palabra del Señor dice, de los valientes, alguien me decía, pues yo soy valiente, ando con mi pistola, ando con mi cuchillo. Nada de eso. La palabra no habla de ese tipo de valentía. Valentía se refiere al que es capaz de dejar a un lado las cosas que lo intentan atar y lo controlan. Hermanos, yo he ido a lugares donde he visto a hermanos en la iglesia tomándose una copa de licor, por no decir algo peor, y luego vienen a la iglesia a levantar la mano y decir gloria a Dios. Eso no puede suceder. Y yo como pastor debiera tener la autoridad de parte de Dios y decirle al hermano o hermana, usted estaba dando mal ejemplo, usted estaba haciendo una piedra de tropiezo en ese restaurante. Pero si no lo digo, estoy ante Dios pecando, porque la palabra del Señor me lo dice claramente, me dice, si tú ves que tu hermano ha caído, que tu hermano ha fallado en algo, y no se lo dices, pues la sangre, el castigo, será sobre ti. Y yo no quiero tener el castigo de nadie más. Ya lo llevó el castigo lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, yo me voy a prevenir y usted debe prevenirse también. Alguien me dijo una oportunidad, yo le dije a esa persona que no me hablara de eso porque es pecado ajeno. Perfecto, yo aplaudí. Perfecto. Si alguien viene a contarle pecado ajeno, usted le dice, eso es pecado ajeno, eso no me incumbe. Vaya, cuénteselo al pastor, él debe saber de esa situación. A usted se libra de esa forma, hermanos, y no cae en la trampa de Satanás, de meterse en enredos que no le pertenecen. Por eso que la palabra de Dios es hermosa y me encanta a mí entender cuando no solamente es dura, la palabra del Señor dice que es una espada ¿de qué? De dos filos. Penetra cuando entra
y corta, y al ser retirada corta también. Una espada de 2 filos. ¿Y qué significa eso? Significa que va a doler. Significa que cuando se utilice va a doler, porque una espada no es para hacer cosquillas. Una espada es para cortar, especialmente la espada o el bisturí de los médicos que cortan por lo sano incluso, para extirpar el tumor, porque el tumor tiene la tendencia a crecer. Y mientras crece más peligroso se pone, hasta el punto de ser fatal para el cuerpo en que se encuentra aquella masa cancerosa. Para Pablo, hermanos, era algo fácil poder decirlo, porque estaba en sus venas, estaba en su estructura biológica el servir a Dios. Predica la palabra, insta a tiempo, insta fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero después le dice esto Pablo a Timoteo, con toda paciencia. ¿Qué significa eso? No te canses, síguele hablando. No tires la toalla, síguele predicando con toda paciencia. Toda es un absoluto bíblico, como lo hemos entendido antes. No hay tiempo que perder. Continúa. Y no solamente con toda paciencia, sino que utiliza toda la doctrina bíblica. No solamente una parte de la Biblia, también toda la demás. La que no te gusta escuchar también es medicina a los huesos. Para Pablo, hermanos, no había tiempo que perder. Y estoy hablando de forma literal. No había tiempo de que perder porque estaba por morir. Para Pablo no había tiempo ni siquiera de sentirse autoconmiserable, de sentirse lástima él mismo. No lo vemos en la Biblia. Solamente dice que estaba por ser derramado ya, pero jamás escuchamos decir, pobrecito de mí. Pablo era claro en su forma de hablarle a los gentiles, como también a Timoteo en este caso. No había tiempo para términos medios. Se aplica a lo que dice la palabra en Apocalipsis, que uno tome una decisión, que tú sí sea sí, que tú no sea no, pero no en términos medios, no ser tibios, sino que fríos o calientes, pero tibios no, porque Dios le da náuseas. Yo hice una petición a la iglesia ayer, y yo dije, es una simple petición, que usted doble sus rodillas donde quiera que se encuentre al cruzar el año, faltando unos pocos minutos, doblando sus rodillas. Yo no sé cuántos lo hicieron, yo no sé, pero Dios lo sabe. Yo sí lo hice, y estuvimos orando y llorando con mi esposa cruzando el año, y no queríamos parar la oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos toma. Eso es lo que necesitamos, hermanos, en nuestra iglesia. Necesitamos que el Espíritu de Dios tome control de tu carácter, tome control de tu personalidad, tome control de tu forma de ser. Que Él te controle. Temperamentos controlados por el Espíritu de Dios, no controlados por el alcohol, no controlados por el dinero, no controlados por el gozar la vida, no controlados por el entretenernos, ni controlados por el chisme, sino que controlados por el Espíritu Santo. Y para eso se va a necesitar, hermanos, ser valientes, para poder dejar todas esas cosas y cortarlas de raíz. Para Pablo no había tiempo de inmadureces. Y él lo dice claramente cuando le habla a Timoteo. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Y a buen entendedor, pocas palabras. Usted sabe perfectamente lo que Pablo, en su lecho de muerte, ni siquiera en un lecho, estaba escribiéndole a Timoteo. En lugar de eso, dice Pablo, entrénate
Ay, eso está malo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra entrenar significa ejercicios. Un entrenador, una persona que entrena, que se entrena a sí mismo, va a tener que sufrir dolor de músculos, va a tener que comer lo necesario para que no se convierta en grasa, porque entonces no le sirve de nada el ejercicio. Va a tener que correr e intentar correr más veloz si trata de ganar un maratón. Va a tener que estar físicamente en buenas condiciones y para eso va a tener que dolerse a sí mismo. Entrenar. ¿En qué? En la sumisión de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Pero ¿acaso, Pablo, van a haber aflicciones? Van a haber aflicciones. Van a haber aflicciones. Este año trae aflicciones. Pero el hombre y la mujer, hijos de Dios, bien plantados sobre la roca, va a reírse de ellos, de las aflicciones. No les van a hacer ni cosquilla, porque su fe va a estar en Cristo, va a estar en la roca firme, va a estar en el que dijo, yo estoy como un gigante a tu lado. Su fe va a estar en aquel que dijo, yo voy a estar como una torre. Yo voy a ponerte un vallado para cuidarte. Yo voy a estar ahí hasta el fin de los días. Porque donde hay 2 o 3, ahí estaré yo en medio. Todas las promesas son en nuestro favor. Pablo le sigue diciendo a Timoteo, guarda el depósito. La palabra depósito significa lo que te he enseñado, lo que yo te he enseñado, guárdalo. Dice por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén, dice la palabra de Dios, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ese era el cometido de Pablo, guardar el Evangelio, pregonar el Evangelio, guardar las palabras sanas de Cristo Jesús. Y para ir quizás llevándolo esto a un fin, nos damos cuenta de que solo Cristo era importante para Pablo. Nada más. Solo Cristo Jesús era importante para Pablo. ¿Puedo yo decir lo mismo de Juan, de Pedro, de Roberto, de Carmen, de María, de Leo? Podemos decir eso, de que solamente Cristo es importante. Tenía la intención de decirle para quiénes fue más importante el darle el abrazo a Cristo Jesús primero y dobló sus rodillas al cruzar el año. Alguien me preguntaba ayer, pero entonces, ¿cómo yo voy a poder gozar de lo que quiero gozar? Yo quiero entretenerme en eso también. No importa, hay tiempo para todo, dice Salomón. Hay tiempo para morir, sí, lo hay, lamentablemente. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para gozar, hay tiempo para reír, pero hay tiempo para llorar. Hay tiempo para bailar, dice, para plantar y tiempo para recoger lo que uno ha plantado. Pero al final yo hago la pregunta, ¿hay tiempo para Dios? Con todo lo que tenemos, ¿hay tiempo para Dios? Si unos cuantos minutos no pudimos doblar la rodilla para darle el honor y la honra a Él al cruzar el año, ¿qué puedo esperar? ¿O qué podemos esperar? Por eso, hermanos, no en vano, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo.
todo. Y lo demostró. Y si llego a morir, dijo él, es entonces ganancia. Le vuelve a decir a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué le quería decir Pablo con estas palabras a Timoteo? Le dijo, predica a Jesucristo, el que vino del linaje de David, no a otro. Estoy hablando de uno en particular, aquel que vino del linaje de David, aquel que resucitó de los muertos, no te equivoques, predícalo. Al que yo he predicado, el que yo he llevado a través de mi evangelio. ¿Por qué? Porque para mí es difícil, porque estoy preso. No puedo salir de esta cárcel. Es más, no salió. Después de esa carta, él no salió más. Pero le enfatiza y le dice, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre y podemos llevarla. Para Pablo, hermanos, Cristo era el centro. Que lo sea en ti en este año 2023. Que Cristo sea el centro. Vas a tener que elegir entre esto y este otro. Siempre vas a tener que ser así. Entre voy o no voy a la iglesia. Entre doy el diezmo o no lo doy. Entre doy esta ofrenda o no la doy. Es así, hermanos. Eso es el evangelio. En predico o no predico, en le hablo a esa persona o no le hablo, en le entrego una tarjeta o me da vergüenza y mejor no. Ese es el evangelio. En le cuento el chisme a la otra persona o sencillamente cierro mis labios. Oro 1 minuto, oro media hora. Ayuno o no ayuno. Siempre va a haber una decisión. Para Pablo, Cristo era su cometido, el centro de su predicación, el centro de su propósito, el centro de su vida terrenal, el centro de su vida eternal, el centro del mensaje a los gentiles y el centro de su mensaje ahora a Timoteo. Y le dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esa era la diferencia. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y continúa el versículo, solamente que yo lo puse separado. Y él termina el versículo diciendo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Únicamente Cristo era el centro de todos los pensamientos habidos y por haber de Pablo. ¿Es el centro Cristo en tu vida? ¿Es el centro de mi corazón y de mi mente Cristo Jesús? Pablo continúa diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No les voy a hablar de nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Leímos el último pasaje que decía, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa es la versión Reina Valera, pero me gusta esta otra versión de la Nueva Internacional, cuando dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Pero escúchenme algo, que estoy ya terminando. La sana doctrina no se predica en la calle. La sana doctrina usted no la va a encontrar en la radio, ni en una fiesta de fin de año. La sana doctrina se va a predicar desde un púlpito donde hay un hombre o una mujer que esté enseñando, que tenga temor a la palabra de Dios, que tenga temor a Dios y que quiera establecer fundamentos, principios bíblicos sin adulterar lo que dice la Biblia. Eso usted lo va a encontrar en una iglesia como esta. Lo va a encontrar en un púlpito como este.
Porque si yo llego a saber que estoy predicando una doctrina equivocada, no pudiera permitirlo, aceptarlo, tolerarlo, de que yo lleve una enseñanza equívoca y saber que he confundido a alguien. Así que para poder entender y escuchar una sana doctrina, tiene que estar aquí en la iglesia. Alguien me dice, bueno, yo lo voy a escuchar por el Zoom, o yo lo voy a escuchar por el live stream. ¿Y si el live stream no funciona? ¿Y si Dios tenía una palabra para usted en ese momento y usted no quiso venir porque se fue a donde haya ido? Pero noten ustedes, porque eso está escrito así como subliminalmente. Dice, porque llegará el tiempo que no van a tolerar. O sea que la gente va a estar en la iglesia. ¿Se da cuenta? Esa es la parte subliminal que a lo mejor tenía que entenderla bien. No van a tolerar la doctrina correcta que se enseña, no la van a tolerar. Significa que va a estar en la iglesia. Y ahí se aplica lo que la palabra del Señor dice, que la gente que escucha la palabra de Dios y que no la acepta, se retira, se va de la iglesia, confundida, no por lo que escucharon, sino que por lo que no quisieron entender. Porque la Biblia dice que el enemigo les puso una venda en los ojos. A eso se le llama apostasía. La apostasía no viene de afuera, se produce en tu corazón y en el mío, y surge y abarca. A eso tenemos que contrarrestar y luchar contra eso. Y para terminar el versículo dice, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Puedes decir lo que dijo Pablo? Desde la primera persona del singular. Continúo peleando la buena batalla. Porque todavía nos queda un año entero, por lo menos. Y quizás cuántos años más. Podemos decir, continúo peleando la buena batalla. Continúo hasta acabar la carrera. Continúo guardando la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, juez justo, en aquel día a todos los que aman su venida. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.